Pauta de Análisis. 8:31 de la mañana de un día lunes 12 de febrero. Análisis, de eso se trata también este programa. Vamos a profundizar sobre los temas que están sobre la agenda. Está con nosotros Álvaro Vergara, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos muchísimo por estar aquí, Álvaro. Él es abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES. Así que muchas gracias, Álvaro. Qué bueno tenerte acá en estudio, además. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar acá en este día de febrero. También a Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso de Convergencia Social. Nati, buenos días. Te veo. Muy buenos días. Te veo, ahí sí te veo. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días vamos para ti y para todos los que... Bueno, ustedes dos son gente muy joven, entonces muy importante también, ¿no es cierto?, ver, qué interesante ver el prisma de cómo se ve. Hemos tenido semanas bien intensas y quisiera partir, Álvaro, si me permites, por Natalie Campuzano, sí, porque lo veníamos hablando con Vlado Mirosevich. Está en curso, al parecer, una molestia, algo que raspa en el oficialismo, sobre todo en el Partido Comunista y el Frente Amplio. Mea culpa que hizo Gabriel Boric en el funeral del expresidente Sebastián Piñera, reconociendo que quizá hubo excesos, que fueron más allá de lo razonable. ¿Cómo lo recibiste tú, Natalie Campuzano? ¿Cómo lo ves? ¿Se excedió el presidente? ¿No era para tanto? ¿O estuvo muy bien que lo hiciera este reconocimiento? A ver, en primer lugar, yo creo que el presidente se comportó desde el primer minuto que se supo la noticia del fallecimiento del expresidente Piñera, como de alguna otra manera se puede entender desde una perspectiva de jefe de Estado, ¿no? Yo creo que es una posición que de alguna otra manera transversalmente fue acogida y mirada de esa forma por toda la ciudadanía, y es lo que se espera también, entendiendo cuando fue contraparte, y a la vez también hoy día es presidente de la República siendo contraparte del expresidente Piñera, tener ese tipo de acciones, ¿no? Por tanto, a mí me parece muy bien. En razón a los dichos, creo que de alguna otra manera en nuestro país aún existe controversia por lo que pasó el año 2019, y yo creo que la controversia que se da por los dichos del presidente, tanto para el sector que él representa y también para la ciudadanía en su conjunto, es porque derechamente aún no se ha cerrado lo que es el ciclo del año 2019 en términos de qué ha sucedido, ¿no? O sea, hoy día aún tenemos gente que ha sido, que está, ¿no?, con las lesiones y con las dificultades que conllevó, ¿no?, las violaciones de derechos humanos que tuvieron derechamente, ¿no? Y que así ha sido establecido. Pero hay en Natalie González, hay un negacionismo, como lo acusa la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, negacionismo en las palabras de Gabriel Boric. No, yo creo que no hay un negacionismo. Yo creo que lo que hace el presidente es simplemente, en este caso, hacer una reflexión de lo que de alguna otra manera se puede entender hoy día de su posición de como jefe de Estado, pero que de ningún caso él indica posteriormente de que va a hacer acciones concretas para, en este caso, detener las acciones que, en este caso, iban en razón a las acciones tanto penales como políticas que en este caso conlleva y que aún se están llevando a cabo. Tenemos lo que va a pasar con el general de Carabineros, ¿no? En ningún caso hace una acción contraria a eso, ¿no? Por tanto, creo que lo que hace en el funeral del expresidente Piñera es simplemente tener acciones y palabras que son de unidad. Efectivamente pueden haber personas que se hayan sentido molestas con la situación, y se puede entender por lo antes ya mencionado, ¿no? Porque no hay una reflexión concreta, unitaria de ningún sector, ¿no? Yo creo que nadie se ha detenido a hacer reflexiones de lo que sucedió el año 2019, más allá de los resultados del plebiscito, tanto el primero como el segundo. Álvaro Vergara, abogado investigador del IES. ¿Cómo lo ves tú? Yo encuentro que el presidente Boric actuó súper bien durante los funerales de Estado, y de hecho alcanzó ese tono de jefe de Estado que todos estábamos esperando de él. Yo no le puedo hacer ninguna crítica, de hecho creo que al contrario, estas cosas deben reconocerse y deben homenajearse. De hecho, aún así yo encuentro lamentable esta actitud que tuvo la misma coalición de gobierno. En el fondo fue aliado contra el presidente Boric. ¿Por qué? Porque primero rompe este clima de unidad nacional prontamente. De hecho, antes de que el presidente Piñera fuera enterrado, ya habían unos indicios de crítica sobre esto. Y a mí me pareció que los funerales de Estado fueron muy importantes porque la República solo salió fortalecida de ellos. O sea, se dio esta especie de diálogo cívico, de reconocimiento, al contrario. Y a mí me parece muy valioso lo que hizo parte del oficialismo, y con el presidente Boric a la cabeza, de reconocer
no solo los logros que hizo el presidente Piñera, que fueron muchos, el presidente Piñera de hecho salvó vidas en la pandemia, sino que también otra cosa que es súper importante en la democracia y para el diálogo democrático, que es el reconocimiento de la dignidad del contrario. Que esto durante larga parte del gobierno de Sebastián Piñera se olvidó por completo y de los dos lados, no lo niego. Por eso me parece lamentable porque, primero, este tipo de críticas no deberían, bueno, deberían hacerse por interno y no en el ámbito público, porque lo único que hacen es debilitar al mismo gobierno. Y en este periodo de crisis que es, no sé, la crisis de los incendios, lo que esperamos es por lo menos unidad de la coalición que está gobernando. Ahora, para ser justos, Álvaro Vergara, uno, no es toda la coalición, porque lo que hemos visto también es una fricción. Comandado por el Partido Comunista. Claro, una fricción entre el Partido Socialista o el PPD versus el Partido Comunista. Y yo no sé, Natalie González, y también del Frente Amplio. El Frente Amplio ha estado más mudo. Lo que hemos visto es la expresión del Partido Comunista. Y después volvemos al otro punto, pero también aquí Chile Vamos también rápidamente se subió arriba del piano, claro, como se diría mi abuelita antiguamente, en el sentido de que se agarra de este mea culpa para también, ¿no es cierto?, de las que para pedirle que al gobierno y al Frente Amplio y todo, que retiren las querellas. Entonces, ambos... ¿Puedo hacer un punto? Sí. Mira, yo no estoy de acuerdo con que se tengan que retirar las querellas, porque creo que hay hechos que deben establecerse por tribunal y deben tomarse las responsabilidades correspondientes. Pero sí, quizás hay que bajar algunas querellas, hay que evaluarlas. No digo que todas, pero quizás algunas, porque no todas las querellas tienen que ver con el contexto del estallido social, sino que hay algunas que se hicieron con el manejo de la pandemia. Sí, lo decía Vlado Mirosevich, que él pensaba que las de Jaime Maña, dicho Paula Daza, deberían ser retiradas. Nos decía recién. Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso y Convergencia Social. Mira, yo algunas cosas. Acá se hablaba del ánimo de unidad y creo que con las diferencias genuinas, ¿no? Y de cada uno de los espacios se deben establecer elementos de unidad, ¿no? Pero también el llamado no es solamente para aquellos que son parte del oficialismo. También uno ha visto posterior o incluso entre medio de lo que ha sido el funeral del expresidente Piñera, también oportunismos que son importantes, ¿no? Estableciendo una comparación con el gobierno del presidente Piñera, con el presidente Boric, en este caso con palabras que no son adecuadas para un momento de esto. Yo creo que nuestro sector ha sido bastante respetuoso con el momento, a diferencia de lo que ha pasado con actorías emblemáticas que nosotros hemos tenido en otro momento, que también han tenido su fallecimiento, ¿no? Y luego, posteriormente, tenemos iniciativas que están fuera completamente del lugar, ¿no? De la situación que está viviendo nuestro país, que establecen un punto, que la política necesita un punto de unidad, a la vez también con la tremenda tragedia que tenemos en la región de Valparaíso, como el diputado Charper Lonton, entre otros, que levantan una propuesta, una iniciativa de ley que está fuera de todo sentido común en este momento, ¿no? En discusión, que es levantar la figura de la primera dama, ¿no? Y eso sabemos que parte importante del corazón, ¿no? De lo que ha sido este gobierno ha sido modificar o derechamente despejar la figura de la primera dama, que tiene como de alguna otra manera un legado, si queremos verlo, para algunos bien o otro mal, pero que de alguna otra manera lo hizo este gobierno. Entonces creo que ahí no hay una intención por parte de la oposición de efectivamente poder generar un diálogo que sea coherente, que sea realista, que tenga ánimo de unidad en este momento. Por tanto, yo creo que también el llamado es al mundo de la oposición a efectivamente poner las prioridades donde tienen que estar, si quieren apuntar derechamente a la unidad. Sí, Natalie, la pregunta que te hacía inicialmente, hemos visto la expresión del Partido Comunista que se siente derechamente incómodo con las palabras del presidente Boric, pero tú eres de Convergencia Social, el partido del presidente Boric. ¿Para ti te incomodó, te hizo ruido? ¿Lo que has conversado con tus amigos, con tus compañeros de filas del partido o del Frente Amplio, hizo ruido también? A ver, yo creo que, como decía, en primer lugar, sin duda creemos que la forma que el presidente lo abordó y el gobierno nos parece muy bien como jefe de Estado. Efectivamente, ahora, en razón a sus dichos, claramente no fue algo que de alguna otra manera celebráramos, estuviéramos totalmente cómodos con aquello, pero sí tenemos la capacidad de entender y también hacer la diferenciación de momentos reflexivos como esto, no como un funeral, como a la vez también que esto no tenga cabida de acciones que efectivamente puedan mermar a aquellos que están en un proceso judicial de por
por medio que efectivamente se han visto afectados, ¿no? Y el gobierno le ha tocado decir mucho de lo que pasó el año 2019 y también en razón a la pandemia. Por tanto, también el presidente en este caso tampoco puede abarcar una totalidad en razón a sus palabras, porque hay elementos tanto como los indultos, como también en este caso las personas que han sido afectadas con los distintos casos que se dieron en el año 2019. Por tanto, creemos en su mayoría, no me hago cargo de cada una de las reflexiones de compañero o compañera, que a lo mejor hubiese sido un tono o una posición más acotada para no generar ánimos de controversia tanto en el sector como también en otros lugares. Álvaro Vergara, abogado investigador del IES, aquí en Pauta de Análisis. Yo estoy de acuerdo que este clima de unidad nacional, entre comillas, se rompió por declaraciones de los dos sectores. ¿Sí? Acá todos tuvieron la culpa. Y duró tan poquito. Y duró poco. Qué lástima. Pero aún así, a mí me parecía de cierta manera obvio, es imposible controlar las declaraciones de todos, y acá lamentablemente hubo gente que durante octubre de 2019 en adelante fue muy atacada y obviamente va a tener un poco de sangre en el ojo y lo va a devolver. En el caso de la derecha, dices de la tú. derecha, lo va a devolver de alguna forma, pero si uno al menos ve, por ejemplo, el círculo íntimo del presidente o sus colaboradores más cercanos, ellos mantuvieron el luto. Jaime Belolio dio muchas entrevistas, Blumel también dio entrevistas, y nunca intentaron buscar revanchismo ni nada, sino que vivieron bien el luto, reconocieron el rol de la oposición, reconocieron el rol del presidente Boric. Yo creo que hay una imagen, no sé si coinciden, la imagen de la viuda de Cecilia Morel, abrazada, no en una, en dos ocasiones en la losa de las Pach, cuando llegan los restos de Sebastián Piñera, y también en la catedral, son abrazos bastante genuinos. Sí. Ese abrazo no es solamente el abrazo de dos personas que entienden el dolor, sino también es un abrazo, yo creo, de la ciudadanía. O sea, esos abrazos tenían mucha significación, mucha lectura, ¿no? Yo lo veo como una actitud sincera. No creo que haya rédito político ahí. Yo de verdad creo que el presidente sabe empatizar con las personas, y eso se lo reconozco, siempre se lo he reconocido. Y la otra dimensión, que son las críticas internas del Partido Comunista, la verdad que a mí no me extrañan. Si el Partido Comunista siempre tuvo una actitud hostil contra el presidente Piñera, en el 18 de octubre de 2019, al día siguiente, Guillermo Tellier, el presidente ese entonces, ya salió a pedir la renuncia al presidente. Intentaron boicotear casi todas las instancias que convocó Piñera o intentó ejecutar a través de la vía legislativa. No se sumaron al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, aunque después en la práctica, cuando hubo que ir a buscar los votos, fueron parte del proceso y lo comandaron ellos. Entonces, la verdad que a mí este tipo de actitudes, viniendo del Partido Comunista, no me extrañan. Natalie Campuzano. Sí, mira, yo creo que el Partido Comunista, como lo ha dicho Álvaro, tiene una historia de lo que es el año 2019. Efectivamente, ellos, y coherentemente hasta este momento, no estuvieron de acuerdo con el acuerdo que se dio en ese momento, y yo creo que más que destacarlo como algo negativo, es parte de su relato, ¿no? Y que nosotros convivimos siendo parte del oficialismo con el Partido Comunista en aquello. Yo creo que son expresiones propias que se dan en momentos, y tampoco me parece una novedad, y tampoco lo miro como algo negativo, que sin duda podrían haber sido otras formas que lo hiciera, por ejemplo, Carmen Gers, que es una mujer reconocida en materia de la lucha en materia de derechos humanos. Su historia también tiene vinculación con aquello. Por tanto, yo creo que más que una hostilidad hacia el presidente como tal, que sin duda una molestia como lo manifestó, tiene que ver con lo sustantivo de lo que pasó en ese momento, ¿no? Uno podría hacer un análisis mucho más profundo, pero uno puede entender... Pero Natalie, ella al menos en las declaraciones del Mercurio, lo que leí ayer, ella no habla del 2019 propiamente tal. Ahí lo que molestó es que sienten que en las palabras del presidente Gabriel Boric, que evidentemente no habló de derechos humanos, no le gustó ese mea culpa, ¿no? A eso le llama negacionismo, a las palabras de Gabriel Boric, no a la discusión respecto del 2019. Yo creo que es bien importante hacer ese punto, y es lo que hace también Lautaro Carmona. Sí, o sea, por eso te digo, yo estoy en desacuerdo con esas palabras del negacionismo, ¿no? Lo dije desde la primera instancia que me lo preguntaste. No estoy de acuerdo, creo que no era la forma de como tal hacer la crítica, pero sí puedo entender a raíz de la cronología y la historia del Partido Comunista desde el 2019, y más que es Carmen Gers, a qué se refiere, ¿no? Y su molestia como tal. Bien. La pregunta que... Pensando en la semana que dejamos y la semana que abre, Natalie Campuzano, de Convergencia Social, consejera regional de Valparaíso, y Álvaro Vergara, que está con nosotros, abogado investigador del IES,
es si ustedes pensaban o imaginaban que la figura de Sebastián Piñera iba a constituirse o cristalizar lo que terminó cristalizando en estos días, ¿no? Un enorme apoyo ciudadano volcado a las calles, un cambio, bueno, al menos esos días, ¿no? Un cambio de un clima como en que se valoraba el diálogo, en que se empieza a valorar todo lo que hizo Sebastián Piñera en su gobierno. ¿Tú lo imaginabas así? Porque convengamos que Piñera salió de su segundo gobierno con muy baja aprobación y le costó mucho volver a pararse en un rol que parece que ya lo venía sintiendo, pero ¿te sorprendió? Sí, salió muy lastimado del gobierno, aunque subió un poco los últimos meses con la gestión de la pandemia. Yo me lo esperaba porque, bueno, el accidente fue muy trágico. Esto obviamente tiene como efecto sociológico, antropológico en la población. Pero con todo, a mí me parece muy importante porque si bien el presidente Piñera no fue el mejor presidente de Chile ni nada, sí hizo cosas muy positivas y a mí me parece sano en una democracia que se pueda valorar lo que el adversario haga de forma positiva. O sea, el presidente tiene hitos como el rescate de los 33 mineros, que ya se ha repetido mucho, el manejo de la pandemia, la reconstrucción del terremoto, que fueron fundamentales. Y en ese sentido, yo me lo esperaba al menos, y me parece muy bueno que la oposición empiece a reconocer este tipo de cosas. Natalie Campuzano, ¿te sorprendió esta valoración o revalorización que se hizo de la figura de Sebastián Piñera? Más que me sorprendió, creo que hubo... sí, primero partir que la muerte del expresidente Piñera fue una muerte trágica, ¿no? No estamos hablando de una muerte a lo mejor que uno puede ver con ex líderes, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el expresidente Elwin, ¿no? Que tuvo su deceso fue de alguna otra manera en razón a su edad, claro, enfermedades, etc. Esta fue una muerte trágica y que sin duda conmocionó en medio también de otra tragedia, donde también Chile también estaba conmocionada, también conmocionó mucho a nuestro país. Eso es indudable y eso hace que de alguna otra manera la gente también esté más atenta y empatice. En ningún caso le quito, en este caso, relevancia al legado que dejó el presidente Piñera, principalmente para el mundo de la derecha. Indicar que él fue 2 veces presidente de la República, no cualquiera lo hace, ¿no? Partiendo reconociendo aquello, 2 veces presidente de la República, un líder de derecha, y presidente de la República, donde llega a través de los momentos democráticos, que sabemos también que en la derecha, en la historia de Chile, no hay mucha historia de aquello, ¿no? Y también indicar que para el mundo de la derecha es un líder tanto que podía unificar a lo que era Chile Vamos, ¿no? O sea, tenía la capacidad de conducir y también tener posiciones frente a ellos, lo hizo dentro de los 2 últimos momentos plebiscitarios que tuvimos, y por tanto se reconoce como un líder como tal, y un sector importante del país, por todo este elemento, iba a adherir y iba a estar, ¿no?, presente homenajeando al expresidente Piñera por ser mandatario como tal, porque lo reconocemos todos como tal, pero a la vez también por el elemento que he indicado. Pero también creo que de alguna otra manera en ese homenaje, ¿no?, dentro del momento del funeral o póstumo, ¿no?, también hubiesen algunos excesos, por ejemplo, que es faltaron a la verdad, como el matrimonio igualitario. Si bien se firma el matrimonio igualitario en el gobierno del presidente Piñera, sabemos que viene del legado de la presidenta Bachelet. También sabemos cómo votó su sector dentro del matrimonio igualitario. También sabemos que, por ejemplo, el proceso que como consejera regional, en eso estoy muy atenta, ¿no? El proceso de descentralización viene del mundo y del proceso también de la presidenta Bachelet, y también sabemos cómo votó su sector. Entonces creo que hay que, de alguna otra manera, esto no es momento de empezar a disputar, ¿no? Porque aún estamos dentro del momento funerario, claro, pero también creo que hay que apegarse, si bien no ser irrespetuoso con el momento, pero apegarse a la realidad, ¿no? Álvaro, creo que eso es importante para saber a dónde estamos. Sí. Yo creo que Álvaro te quería decir algo. Que la administración del presidente Piñera no solo fue importante para la derecha como sector, sino que para toda la población, porque mal que mal, el presidente Piñera encarnaba algo que la gente hoy en día está demandando como loca, que es gestión. O sea, el presidente Piñera, con todas sus limitaciones, con todos los problemas que haya podido tener en visión política, etcétera, era una de las personas que mejor conocía al Estado, que mejor podía dimensionar las capacidades del Estado, que mejor sabía los presupuestos. Y con esto no quiero tirar una pachotada, pero por ejemplo, cuando el presidente Boric estaba en campaña y no demostraba manejo de las cifras, era muy malo, porque demostrar manejo de las cifras
en lo que se traduce en la práctica es más o menos saber la entidad y la magnitud de las reformas que hay que llevar a cabo y de cómo funciona el Estado y hasta dónde el Estado puede llegar, hasta dónde llegan esos límites. Y el presidente Piñera siempre tuvo eso en mente. Ahora bien, respecto a lo que se decía, bueno, el presidente Piñera aún así promulgó la ley de matrimonio igualitario. Y si vamos a empezar como en esa lógica de que los gobiernos, las administraciones que vienen retoman leyes del periodo anterior, o sea, hoy en día el presidente Boric ha tramitado un montón de leyes que venían de la administración del presidente Piñera, sobre todo en materia de seguridad, porque lamentablemente ahí el oficialismo no tenía una agenda. Las agendas del oficialismo estaban en otros sectores, no tenía claro qué hacer en materia de seguridad, y eso lo ha tomado la administración pasada. Natalie. Sí, solamente en razón hacia lo que indicaba Álvaro. En ningún caso yo creo que la idea es poder generar ese tipo de controversia, solamente que el espíritu del gobierno del presidente Sebastián Piñera no es aquellos que indicaron que hoy día es parte de su legado, del origen como tal, ¿no? O sea, yo creo que nadie puede discutir que administrativamente y el Estado debe funcionar más allá de los gobiernos, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es una primicia que tenemos que tener como tal, pero creo que decir que hay elementos que hoy día se normalizan en Chile y que casi fueron una apuesta de la derecha, más allá del presidente Piñera, creo que es un error y hay que pegarse a lo hecho. Eso es simplemente, yo creo que lo demás, efectivamente, que la gente lo ve como un líder, 2 veces presidente de la República, que efectivamente tuvo un liderazgo importante en algunos momentos, incluso controversial dentro de la derecha, también teniendo posiciones distintas, ¿no?, a lo que se entendía la derecha tradicional. Eso es indudable, ¿no?, que es parte de la historia del expresidente Piñera, pero creo que también hay que apegarse a los hechos que en este caso conlleva y que son parte también del espíritu del liderazgo que él tenía, que era un liderazgo de derecha que no levantaron posiciones que hoy día se hacen cargo de ese sector. Que al tiempo muy breve les quiero preguntar a los dos, Natalie Campuzano y también Álvaro, a ti, porque ustedes son más jóvenes, Álvaro Vergara. A ver, lo que vimos en estos días fue un mundo político quizás más tradicional, volviendo a valorar esos caminos de acuerdo y lo que podríamos decir que fue la política de los acuerdos durante la concertación, esos famosos 30 años. Eso es lo que estuvo de relieve, cuando el mundo político se sentaba a la mesa y negociaba, y bueno, y para algunos eso era transar, o para algunos eso era la cocina, pero era el camino de los acuerdos. Se valoró muchísimo en estos días. ¿Cómo lo ves tú, Natalie González? ¿Se podrá volver a eso? Porque también el Frente Amplio se constituyó en contra de ese tipo de lógica, y me imagino que también, Álvaro Vergara, tú lo debes ver como joven, ¿el país tendría que volver a eso o lo que se requiere es una política en el que cada sector sean más nítidas las posiciones? Álvaro. No, yo creo que cada periodo tiene sus particularidades y no hay que volver completamente a eso, pero sí hay que rescatar lo positivo, ese tipo de cosas. O sea, yo recuerdo cuando el presidente Boric sale electo y el presidente Piñera lo llama y le dice, sáquese una foto cuando entre la moneda, después sáquese una foto cuando salga la moneda, y se va a dar cuenta que la administración es muy difícil. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que aprender de lo que pasó, y eso es lo que se ha visto más o menos en el oficialismo. O sea, ellos llegaron con una crítica brutal al poder y después se dieron cuenta de que el Estado es un monstruo gigante, que es muy difícil manejarlo, que uno no puede controlar todos los factores, y que las lógicas políticas son muy difíciles de prever. Aún así, lo que yo espero que esta generación de jóvenes, etcétera, que está hoy en el poder, es que se dé cuenta de que las actitudes de acorde a la República de Amistad Cívica no solo se ven en el oficialismo cuando están en el poder, porque es muy fácil, porque hay un montón de controles, la prensa está encima, sino sobre todo cuando son oposición. Ahí es cuando se ven los verdaderos liderazgos. Natalie González. Campuzano. Con estos... No te preocupes. Mira, yo creo que efectivamente lo que ha pasado en Chile, más allá de las posiciones que pueden ser vinculadas a un sector etario, que principalmente el Frente Amplio tiene una de las coaliciones más jóvenes, sin duda ser gobierno y también estar enfrentado a diversas crisis que son
en este caso, primera vez que la enfrentamos, hace madurar y también reflexionar de una forma que efectivamente vamos a tener muchas más herramientas al futuro, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos ni las ideas, ni las ganas, ni una hoja de ruta para gobernar. Efectivamente, lo que hoy día el país está dando, a raíz de lo que pasó el año 2019 y también el año 2020 con la pandemia, es que podamos tener una posición de unidad, pero una unidad sincera y también calidad política. Yo creo que eso también es, y espero que Álvaro comparta conmigo, transversalmente se requiere que hoy día los liderazgos, los cuadros políticos que están dentro de tanto de lo que puede hacer las distintas instituciones del Estado, y principalmente lo digo por el Parlamento, tengan la capacidad de tener una calidad política que se enfrente con ideas, que se enfrente con posiciones y también con responsabilidad dentro del espacio, porque hoy día estamos viendo enfrentamientos que son, en este caso, fuera de lugar, que no benefician a nadie y que también, en este caso, no sacan réditos para nuestro país. El tiempo voló. Muchísimas gracias, Natalie Campuzano de Convergencia Social, Álvaro Vergara, abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchísimas gracias por arrancar este día lunes 12 de febrero aquí en Radio Pauta. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena semana.